Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. La clase pasada estuvimos haciendo el boceto de este perrito. Hoy vamos a empezar a colorearlo. Si vos querés bajarte la imagen de referencia, está en la tarjetita y en la descripción. Es una imagen gratuita de la página Pixabay. Bueno, el papel que vamos a utilizar es este. Es de acuarela, sirve para grabado en seco, húmedo, lápiz, carbonilla, témpera, guache, acrílico. Bueno, vamos a usar guache. Ya pasé el boceto. Si vos no sabes cómo pasarlo, te dejo en la tarjetita un video y te muestro cómo yo los paso. Bueno, ahí tenemos el boceto, ¿sí? Vamos a utilizar estas témperas, o puedes usar cualquier témpera que tengas, ¿sí? La idea mía de las témperas es porque con acuarela es bastante complejo hacerlo, ¿sí? Pero hay muchos pelitos que creo que lo vamos a poder hacer mejor con esto. Y hace poquito las probé por primera vez y estuve viendo bastante el tema de que el problema principal que tienen todos es que se secan, ¿sí? Yo sé que se secan. Y sé que la otra cosa que le suele pasar a la gente es que le agarra hongo. Bueno, entonces, entre que se sequen y que le agarren hongos, yo prefiero que se sequen. Voy a empezar con un pincel plano. Este es un número 6. Para empezar a marcar a grandes rasgos las primeras facciones, ¿sí? Voy a armar y voy a usar este marrón oscuro. Estamos utilizando, recuerden que estamos utilizando agua destilada para hacer las mezclas. Lo bueno de las témperas en general, es que podés tapar con la siguiente capa. Entonces lo que yo quiero hacer ahora primero es empezar a marcar el boceto, para no perderlo. Te digo que estas témperas y este papel juntos son una bomba. Empiezo a marcar las zonas oscuras. Esta vez voy a usar bastante el color que viene en las paletas. Voy a usar bastante los colores que ya vienen. No vamos a armar tantos. Empezamos a marcar la sombra. Ahora voy al otro marrón, al más clarito. Qué hermoso marrón. Voy a armar arriba de la paleta donde ya tengo los otros colores. La vez pasada utilizamos esta paleta para hacer lo que estás viendo en pantalla. Y esto quedó. Si quieres ver el paso a paso de ese video, te lo dejo en la tarjetita. Bueno, ahora básicamente vamos a empezar la parte divertida. Es un color sólido, vamos a ir mezclando.
Mira, no juegue bien el pincel y manchó. Vamos a sacarlo que manchó. Y ahí lo estoy mezclando con un poco de rojo que había en la paleta ya. Este amarillo. Al principio van a ser todas manchas de colores, ¿sí? Tener paciencia en esta parte. Aprovecho para invitarte a suscribirte si no estás suscrito. Es gratis y a mí me ayuda un montonazo. El juego y voy a hacer la transición más suave. No estoy poniendo demasiada pintura de primeras, ¿sí? Bien, ahora vamos a aclarar un cachito con un rosa. No tenemos rosa, vamos a hacerlo. Vamos a agarrar blanco. Acá hay en la paleta un rosa. Pero si vos lo querés hacer, vas a agarrar blanco y depende del tono de rosa que vos quieras hacer, vas a agarrar rojo o el fucsia. Yo voy a agarrar un poquito de esto. Ponemos lejos, se nos arma. Y le voy a poner una pizquita de marrón. Porque quiero un rosa viejo. Pongo un poco en la zona que me interesa. Juego. Escurro en una servilletita y pincel.
Lo hay que hacerlo antes de que se seque. Vamos a ir a la otra oreja, repetir el mismo proceso. Otra oreja, primero marrón. Hoy es un buen día para pintar. Dale, animate. Ahora el marrón un poquito más claro con un poco de amarillo. Vamos a la cabecita de nuestro perrito. Voy a marcar las luces. Tiene una cara de buena este perrito. Igual, a veces la cara engaña. Te digo porque yo en mi perrita Orejas tiene cara de buena, pero no es el caso. Muerde, ella muerde. A mí no, ni a mi pareja tampoco, pero es brava con los extraños, es brava. Bueno, ahí estamos marcando más o menos las zonas más claras, ¿sí? Yo te digo que creo que el cuarto trabajo que estoy haciendo con guache, estuve probando en el video anterior las de Acrylex, que son mucho más económicas que estas y realmente son muy buenas también. Me encanta la acuarela, la de guache. La acuarela también me encanta, pero hace un montón de tiempo que vengo
pura acuarela, acuarela, acuarela. Y la ventaja esta que tienen es que la capa que pones arriba queda mucho más sólida. Sea cual sea la guacha o témpera. Todavía no me queda 100% claro cuál es la diferencia entre guacha y témpera. Y este perro lo elegí para dibujarlo, pintarlo, porque me encantan estos tonos que tiene. Amo estos tonos. Al inicio, como te dije, todos son manchas de color. ¿Qué decís? ¿Qué pasa acá? Sí, todos son manchas. Hay que disfrutar el proceso. Bueno, ahora voy a ir a un pincel un poquito más chico. Acordate que era un 6, plano. Vamos a ir con el 6, pero redondito. Este es un Giotto. Y vamos a comenzar a marcar un poquito más las oscuridades que no son tan oscuras, ¿sí? Para eso mezclo el marrón oscuro con el marrón intermedio, para tener un marrón intermedio entre el oscuro y el intermedio. Este papel es la primera vez que lo usamos también. Es muy bueno. Lo tengo guardado hace un montón de tiempo. Estos pinceles Giotto, la verdad que siento que son un golazo. Yo te voy a transmitir algo que hago cuando me pongo a pintar, que siento que es algo muy terapéutico hacer esto, que es apagar las notificaciones del teléfono. Dejamos la llamada prendida por cualquier cosa que suceda, pero las notificaciones las apago y me siento a disfrutar el proceso de dibujar, pintar. Te lo recontra recomiendo.
Si escuchás patitas es que están ellos acá dando vuelta mientras yo pinto. Para las siguientes oscuridades vamos a hacer el marrón más oscuro mezclado con el anterior, con el amarillo, porque necesitamos que sea un marrón oscuro pero no tan oscuro como el intermedio que viene acá, ¿sí? Ni tampoco tan claro como el que aplicamos anteriormente. Lo vamos viendo, está muy claro. Un poquito más. Ahora sí. Tipo color chocolate. También no voy a preocuparme porque quede 100% realista, ¿sí? Estoy disfrutando del trabajo. Disfrutamos del trabajo. Creo que mucho más importante del resultado como quede es que disfrutes el proceso. Mucho más importante eso. Si vos lo disfrutas, cada vez te va a quedar mejor el trabajo, porque estás haciendo algo que te gusta, que disfrutas.
Bueno, en la siguiente vamos a continuar con este proyecto. Espero que lo hayas pasado lindo. Te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.